Gracias, congresista Melgarejo. Tiene la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Saludo a mis colegas congresistas. Presidente, en primer lugar, para solidarizarme con la congresista Jenny Vilcatoma, quien ha sido realmente testigo presencial cuando estas personas ahora difuntas, fallecidas, acudieron en el tiempo que era fiscal en Ancash, específicamente en el caso Centralita. Y no me arrepiento de la mesa directiva haber apoyado, pese a que el presidente del Congreso no lo apoyó, Daniel Salaverry, pero lo apoyamos para que pueda continuar con seguridad porque está en riesgo su vida, de la congresista Jenny Vilcatoma. Por otro lado, decirle, presidenta, que aquí los ministros, incluido acá el ministro de Justicia, congresista Ceballos, y con otros ministros, como la de ministra de Salud, ministra de Transporte, ministro del Interior, ministra de Inclusión Social, etcétera, en vez de hacer y cumplir a cabalidad sus funciones como ministras o ministros, esperan adelanto de elecciones. ¿Qué tales mensajeros del presidente Martín Vizcarra? Cuando deberían hacer gestión en sus ministerios. Miren, al día de hoy, 30% de proyectos de inversión a nivel nacional. Y en el Ministerio de Justicia, INPE, 29%. Eso es, digamos, la calamidad en que estamos en los ministerios respectivos. Y aquí, en el Ministerio de Justicia, porque el INPE pertenece al Ministerio de Justicia. Por otro lado, se habla de crisis política. Acá no hay ninguna crisis política. Aquí lo que hay es una crisis presidencial por la incapacidad del señor Martín Vizcarra para gobernar. Crisis presidencial. Por otro lado, acá hay que defender, aquí es Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los derechos humanos, la vida, por ejemplo, del señor Ezequiel Nolasco y las otras 3 personas que en paz descansan. Pero también se habló, lo mencionó la congresista Vilcatoma. Jenny Vilcatoma en su momento dijo, Odebrecht pone y saca presidentes. Y ahora nos trae otro mensaje. El señor Rubén Moreno probablemente sea el sicario de Odebrecht, nos ha dicho el día de hoy. Mucho cuidado con ese término. Porque justamente ha habido asesinatos de manera sistemática. Ante lo cual debo manifestar también acá que nos digan quién es el que ordenó que salga el señor, digamos, el señor Rubén Moreno. ¿Quién ordenó? ¿Existen responsables civiles, administrativos? ¿Cuántos responsables penales existe, presidenta? Ninguno. Y de manera muy puntual, presidenta, debo decirle de que miren, en el penal, y todavía lo mencionamos, no sé si es una manera jocosa, graciosa, pero dicen, hay 5.000 presos con tuberculosis, 1.190 casos nuevos, miren, con tuberculosis, y 543 casos de VIH. Preocúpense por la salud también de las personas que están presas. No es posible que vivan en el abandono, así como abandonan ahora la salud con 30 recién nacidos prematuros en Lambayeque y 94 en Piura, y asimismo también en en La Libertad, en Cusco. No es posible, presidente. Dedíquese a gobernar. La salud está abandonada. Por otro lado, presidente, debo decirle, presidenta, de manera muy puntual acá, de que es una mentira, pues, que ahora que digan, no sabían nada, registraron mal, etcétera, ¿no? Miren, presidenta, la Sala Penal de Apelación de la Corte Superior del Santa, el 27 de diciembre de 2018, ya emitió un documento al INPE Lima sobre dicha inscripción. Y así también comunicó al establecimiento penal de Cambio Puente de Chimbote y jefe de la oficina de registro distrital de
condenas. Entonces, Presidenta, conclusión, aquí el INPE sabía ya desde el 27 de diciembre de 2018. Entonces, pues es una mentira que lo vean ahora con estos argumentos. Miren, ¿quién era? 25 años de condena, sentencia firme. ¿Y que no se van a dar cuenta que viene con una sentencia de 25 años? Ah, no, que le faltó pues la firma del secretario general, que le faltó el número de página. No, presidente, ¿qué es eso? Es un condenado por 25 años de sentencia y por asesinatos de manera sistemática. Entonces, Presidenta, acá no nos vengamos con ese tipo de argumentos. Y aún un tema adicional, Presidenta. Miren, dicen que existen 8 oficinas regionales, de las cuales una de ellas, la región Lima. Pero miren, a la región Lima corresponden también informar de manera coordinada, articulada, lo que corresponde en Ancash, Lima e Ica. Miren, o sea, les corresponde de manera sistemática, articulada, estar coordinando y saber el registro de las sentencias. Lo que corresponde a Ancash, Lima e Ica. Entonces, este tema puede ser un tema de Ancash. Y por otro lado, Presidente, mira, decirles de que la dependencia del penal Chimbote, como del penal Ancón 1 y la subdirección de registros penitenciarios, debido a que laboran en dependencias que pertenecen a la misma región Lima, del INPE, entonces estaban interconectados. Presidenta, quiero repetir, ellos estaban interconectados. Por lo tanto, sabían. Y cuando vino acá, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo bien claro que sí se escribió la sentencia condenatoria. Si el registro se hizo un sistema desfasado mediante el sistema de Cardes, no es responsabilidad del Poder Judicial, sino del personal del INPE. ¿Y a quién pertenece el INPE? Al Ministerio de Justicia, pues. Entonces, acá... Un minuto para que concluya el congresista Tapia. Entonces, acá el ministro de Justicia, el congresista Ceballos, es el responsable político, porque es el ministro de Justicia. Y no hemos desperdiciado citándolo acá, porque que me da lástima esas opiniones que dicen que es muy tardía, estamos desperdiciando el tiempo. No, señor, acá estamos respetando la vida de las personas, la salud también de las personas. Por eso, incluso me llama la atención, Presidenta, cuando un señor Pedro Grandes Castro, recientemente designado como Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que ha sido procesado por terrorismo. ¿Es correcto que se haga este tipo de designaciones? O también el caso de una persona que ha sido incluso condenada, que no hay cuadros en el gobierno de turno. Por ejemplo, aquí, este subdirector, el tal Cristian Paulo Benavides Zampuero, un subdirector del registro penitenciario de Lima, ha sido condenado y lo han colocado en ese cargo. Para que concluya, congresista Tapia. Concluyo con lo siguiente, Presidente. Incluido la decisión del juez Carguancho, ordenó de manera clara y precisa que la vigilancia debía ser de manera permanente, no intermitente. O sea, hasta eso, Presidente. La vigilancia debe ser permanente. Entonces, para concluir, Presidenta, debo decirle que aquí ha habido realmente una responsabilidad política del ministro de turno, del ministro de Justicia, y una vez más para decirle también al gobierno que se dedica a gobernar, que se dedica a gobernar. La incapacidad está a la luz del día. Señor Presidente Vizcarra, dedíquese a gobernar. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Costa Santolaya. Presidenta, me pide una interrupción, 2 interrupciones en realidad al colega de Belaunde. Las 2 interrupciones, congresista de Belaunde. Gracias, colega. Gracias, Presidenta. Primero, para dar un reconocimiento al ministro por la rápida reacción que tuvo desde su cartera, asignando claramente las responsabilidades políticas y las responsabilidades funcionales y actuando conforme a ello. Así deberían de procesarse todas estas denuncias cuando se producen.
Por lo tanto, el reconocimiento de nuestra bancada, que es también su bancada, señor ministro. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hablar de un problema de fondo, que creo que es una buena oportunidad para no quedarnos solo en lo noticioso del caso, sino ver los temas de fondo que eviten que situaciones así se puedan seguir dando en el país. Y creo que acá hay un problema grave, Presidenta, que atañe a todo el Estado peruano desde ya hace mucho tiempo. Yo he denominado la anarquía de datos, Presidenta. ¿A qué me refiero con anarquía de datos? Tenemos bases de datos que no dialogan entre sí, información que es llenada de manera rudimentaria en todo el país, softwares desactualizados, información que no llega de forma oportuna, portales de datos que no cumplen los criterios mínimos de accesibilidad. Y esto no es una crítica al sistema de justicia o a un ministerio. Esto pasa en municipalidades, gobiernos regionales, organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, la información debería ser subida a las 8 de la mañana por el Poder Judicial y inmediato en el sistema del INPE aparecer a las 8:01, sin necesidad de que se corra traslado de mensajes. El mismo problema, Presidenta, ocurre, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación quiere separar a los docentes condenados por terrorismo o por violación sexual. El trabajo que ha tenido que realizar el Ministerio es un trabajo titánico, justamente porque había problemas de interoperatividad de las bases de datos. Entonces, Presidenta, Gracias, congresista, pero breve porque está en interrupción. O en todo caso, 1 minuto a cuenta el congresista Gino. Bien, puede continuar, congresista. De verdad. Gracias, Presidenta. Entonces, esta anarquía de datos afecta la coordinación interestatal, el diseño e implementación de políticas públicas por no contarse con la información actualizada y veraz de manera oportuna, además del monitoreo ciudadano de la gestión gubernamental. Hace 2 años, Presidenta, el Acuerdo Nacional aprobó la Política de Estado 35, que es la política de sociedades de la información y sociedades del conocimiento. Y creo que esta es una oportunidad que nos muestra la urgencia de tomar en serio esta política de Estado para permitir que la información que produce el propio Estado sea aprovechada y comunicada al Estado y a la sociedad de manera oportuna para beneficio de toda la sociedad. Gracias, Presidenta. Gracias, colega. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Gino. Gracias, Presidenta. Saludo al ministro y colega Vicente Ceballos. Y comienzo, Presidenta, señalando que en efecto concuerdo con mis colegas congresistas que son de la opinión de que esta interpelación es claramente extemporánea. Se ha dado la información hace 2 meses, un poco menos, fue recapturado el señor llamado Goro. Hace un poco más de 3 meses fue que se escapó. El asunto ha sido resuelto desde ese punto de vista felizmente, gracias a la rápida acción policial. En segundo lugar, Presidenta, también soy de la opinión que además de extemporánea esta interpelación es innecesaria, no tiene justificación y en realidad es inútil, porque en cuanto a las responsabilidades en el sector justicia, estas han sido claramente asumidas por el sector, gracias a las decisiones que ha adoptado el ministro de Justicia. En primer lugar, la plana mayor del INPE fue cesada de inmediato en sus funciones y reemplazada íntegramente pocos días después. En segundo lugar, Presidenta, todas las personas que tienen que ser investigadas están en este momento siendo investigadas. Y el ministro en 2 oportunidades ha dado los nombres. A pesar de ello, el congresista Mulder pregunta quiénes son. Acá están, Presidenta, las personas investigadas. No voy a leer los nombres porque los ha repetido ya en 2 oportunidades el ministro, pero son 8 funcionarios del INPE en la Dirección Regional de Lima, en el establecimiento penal de Chimbote y en la sede central que están siendo investigados. 4 de ellos solo
con investigaciones administrativas y otros 4 con investigaciones administrativas y penales. Y todos han sido removidos de sus funciones. No pueden ser destituidos todavía porque el proceso de investigación administrativa no ha concluido, pero esperemos que lo sean. Pero eso está en marcha. Y adicionalmente, Presidenta, hay una decisión ya en la Comisión de Justicia adoptada para que un grupo de trabajo se aboque a investigar estos hechos en mayor profundidad. De manera que no hay, como digo, ni necesidad, ni fundamento, ni utilidad en esta interpelación, Presidenta, además de ser, como he dicho ya, una interpelación claramente extemporánea. Espero que el grupo de trabajo que se ha constituido en justicia sirva para profundizar en aquellas responsabilidades de otras instituciones públicas que todavía no han sido asumidas. Y me refiero brevemente, Presidenta, a las responsabilidades del Poder Judicial. O sea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha pretendido evadir esas responsabilidades señalando que el único responsable acá es el Instituto Nacional Penitenciario, que ya tomó las acciones que otros sectores como el Poder Judicial deberían tomar. Y habría que preguntar por qué el Poder Judicial no las está tomando. Sobre todo se ha quedado muy claro, y los documentos se han presentado, en el sentido de que el Poder Judicial comunicó los hechos al INPE, primero equivocadamente porque se fue a Chimbote cuando debía venir a Lima, y después no lo hizo en 2 oportunidades, cumpliendo con todas las formalidades de ley. Esa es la razón por la cual cuando el INPE revisa en su base de datos si este señor estaba condenado a 25 años, no aparecía la información. ¿Por qué? Porque la sala penal responsable de haberlo condenado a 25 años comunicó estos hechos de manera equivocada. Hay que investigar si ahí ha habido solo falta administrativa o en efecto conducta dolosa, Presidente. Entonces, claramente estamos ante una interpelación que parecería tener como único propósito evitar el abordaje por parte del Congreso de asuntos más importantes como la propuesta del Ejecutivo de adelantar las elecciones y, por supuesto, dilatar, ¿no es cierto?, esta decisión. Nosotros esperamos que el día miércoles, el día de mañana en realidad, recién comencemos la discusión del adelanto de elecciones, pero no nos cabe la menor duda que esta interpelación es parte de la estrategia de dilatar esa iniciativa del Poder Ejecutivo y, por supuesto, distraer la atención del Ministro de Justicia y golpearlo por asumir las responsabilidades que ha venido asumiendo al frente de su cartera. Lo ha dicho el colega García Belaúnde de manera muy clara. O sea, el ministro, según él, este es un llamado a atención porque debe dejar de hacer política y dedicarse a los asuntos de su sector, como si un ministro de Estado no tuviera por responsabilidad ser portavoz del gobierno y asumir las principales iniciativas del gobierno, como es, entre otras cosas, el adelanto de elecciones, pero también la lucha contra la corrupción y sacar adelante el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, como lo ha hecho el ministro de Justicia. Presidenta, yo sin embargo soy de la opinión que podríamos salvar la interpelación si hiciéramos nuestro los datos que ha traído hoy día el ministro para expresar. Un minuto para que pueda concluir, congresista Gino Costa. Creo que podemos salvar la interpelación, Presidenta, si rescatamos el mensaje que nos ha traído el ministro en relación con el sistema penitenciario. Un sistema que crece anualmente entre 4 o 5 mil nuevos reos, si restamos los reos que entran a la cárcel de los que salen. 4 o 5 mil es lo que hemos podido construir en incrementar en capacidad de albergue en los últimos 3 años. Y si esa tarea se mantiene, haremos otro tanto de acá al 2021, si llegamos al 2021. Pero además hay 2 penales grandes en construcción que, si se terminan, se representarán 6.000
nuevas plazas. Eso es absolutamente insuficiente, lo ha dicho el ministro. Necesitaríamos, para cubrir el déficit que actualmente tenemos, 60 nuevos penales. 60 nuevos penales. De manera, presidenta, que tenemos que pensar en alternativas diferentes. Para que concluya, congresista Costa. Y esas alternativas están en manos hoy día de la Comisión de Justicia, durmiendo el sueño de los justos. Me quiero referir a dos. En primer lugar, la que está referida al uso de grilletes electrónicos. Hay una propuesta para promover el uso de grilletes electrónicos que hoy día se ha desarrollado insuficientemente, presidente. El ministro ha dicho que son casi 19.000 los internos que están por menos de 3 años privados de libertad. Los grilletes están diseñados precisamente para Para que concluya, congresista Costa. Termino, presidenta. Y la otra iniciativa es una iniciativa ciudadana promovida por algunos internos y sus familiares y respaldada por la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal de Acción Social, que tiene por objeto enfrentar el problema de la eliminación de los beneficios penitenciarios que ha sido adoptada sucesivamente a través de varias leyes por este y anteriores Congresos de la República. Y eso es lo que está explicando el crecimiento geométrico de la población penitenciaria. Si pudiéramos revisar. Gracias, congresista, le hemos dado el tiempo suficiente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Ochoa Peso. Presidenta, antes de iniciar me pide interrupción el congresista Tugto, pero Presidenta, en aras a que esto no sea más improductivo de lo que algunos creemos, le suplico, le pido, Presidenta, que podamos convocar al quórum correspondiente, porque si no el diálogo sería improductivo. Muchas gracias. Tiene la interrupción, congresista Tugto. Muchas gracias, Presidenta. Antes de nada, quiero saludar efusivamente a las personas del Valle del Tambo por esa enérgica lucha, valiente y heroica lucha que libran los hombres y mujeres del Valle del Tambo y de Arequipa en su conjunto, que nos están demostrando con ejemplos palpables al país entero cómo se defiende la patria, cómo defiende sus recursos y cómo defienden sus familias y la vida, presidente. Quiero referirme también, presidente, ya que se está hablando acá del sistema penitenciario en el país. Hay mucho por hablar. Es muy grande los problemas del país. Este sistema penitenciario, presidente, quiero ver y hacer y destacar algunos temas de corrupción en el país. Nada más en agosto o este año, presidente, en Piura, agosto, detienen a un agente del INPE con celulares en el penal. En el mes de marzo, en Lima, en un penal de Lima, en Asuntos Internos detectó presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios a quienes en su momento hemos denunciado a la Fiscalía. En agosto, en Tacna, presidente. La siguiente interrupción, por favor. El INPE informó que la muerte de las 2 personas dentro de las instalaciones del penal de Tacna por un objeto punzocortante es materia de investigación. En Piura, en el mes de agosto, un interno es asesinado de varias puñaladas en el penal por el río Seco o ex río Reseco, etcétera, etcétera. Como vemos, las personas que visitan son agredidas. Para pagar, un interno tiene que pagar la celda, tiene que coimear a los miembros del INPE. Hay una serie de problemas allá. Y es más, presidenta, aparte de los adultos mayores en los penales, como acaba de decir algún congresista de Fuerza Popular, Naciones Unidas, presidente, el año 2012, ha recomendado cerrar la base naval del Callao porque la considera un régimen de tortura. Es un régimen donde se viola sistemáticamente los derechos de los presos. Presos civiles inconcebiblemente no pueden estar en prisiones militares, presidente, y me gustaría que el ministro pueda tocar ese tema. Muchas gracias. Gracias, congresista. Puede hacer uso de la palabra congresista Ochoa. Presidenta, como lo había señalado, creo que es importante que se verifique el quórum, Presidenta, para seguir en el diálogo que tenemos el día de hoy, Presidenta.
Congresista Ochoa, le agradecería que podría continuar, ya que en este momento no vamos a someter a nada, no hay ningún pedido a votación. Presidente, pero si no hay quórum, continuamos entonces. Puede continuar, congresista Ochoa, gracias. Muchas gracias, Presidenta. Nada más ratifica, obviamente, lo que algunos pensamos, Presidenta. Que esto se ha alejado mucho de un debate y que acá no se está debatiendo absolutamente nada y que solamente hemos entrado en un proceso de diálogo que evidentemente hemos pretendido hacernos creer entre nosotros que un delincuente como Goro tiene que marcar la prioridad en los titulares del país. No sería nada extraño que después de esto él mismo financie una película suya protagonizada e inspirada en el debate que el Congreso se le dio con la gran importancia que este señor tiene. Presidenta, creo que acá no queremos hablar del objetivo fundamental del por qué hemos convocado al ministro de Justicia. Y señalar si hemos cumplido el objetivo al convocarlo o no. Y yo diría que efectivamente sí hemos cumplido el objetivo de convocarlo. Y el objetivo ha sido elemental, retrasar un día más el debate profundo que tiene que haber respecto a la crisis de régimen político que estamos viviendo en el país. ¿Se ha cumplido el objetivo? Se ha cumplido el objetivo, porque lo que se ha pretendido, Presidenta, acá es un día menos para poder entrar a este gran debate que el pueblo nos exige para salir de esta crisis de régimen político, Presidente. Aplazamos un día más. Nadie niega que la política penitenciaria sea importante, pero este es el momento para tratarlo. Nosotros esperamos, Presidenta, que después de este diálogo, porque el debate hace mucho dejó de serlo, la Comisión de Justicia se haga cargo de todos los aspectos puntuales que se están señalando ahora. Pero lo que no podemos dejar de aplazar es la propuesta de la salida a la crisis política. Para que concluya un minuto, congresista Ochoa. Y eso tiene que ver, Presidenta, con el adelanto de elecciones. Nos guste o no nos guste. Se apruebe o se archive, pero que le demos el tiempo correspondiente. Y eso es lo que está demandando el pueblo. Y no poner un pretexto, ¿no es cierto?, sobre el caso de un delincuente asesino y luego entrar a asuntos personales, familiares e incluso de victimización individual. Presidenta, se nos ha dicho incluso gobiernistas, cuando aquí hay en el Parlamento defensores del sicariato ambiental, del sicariato de la agricultura, evitando además que el ministro de Energía y Minas venga acá a explicar lo que está pasando en el sur, de por qué razón Tía María no va y no tiene que ir. Y no tenemos miedo en decirlo, que así tiene que ser, porque ese pueblo ha demostrado que su actividad agrícola es fundamental y sostenible, importante y eficiente para conseguir bienestar. Y entonces, Presidenta, creo que aquí estamos nosotros engañándonos entre nosotros, haciéndonos creer lo... Para que concluya, congresista Ochoa. Terminar, Presidenta, señalando que lo peor que nos puede suceder es creernos nosotros nuestros propios pretextos. Y el pretexto ha sido dilatar el tiempo. Y hacer creer a la población peruana que en torno a la interpelación del ministro podemos aplazar el diálogo más importante y trascendental, como es la salida de esta crisis de régimen político que estamos viviendo a través del adelanto de elecciones. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Vázquez Sánchez. Congresista César. Bueno, es una hoja que ha enviado su vocero. En todo caso, si no desea hacer uso de la palabra, tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Por 3 minutos. Las 2 interrupciones al congresista Héctor Becerril. Gracias, colega Dávila. Gracias, presidente. No sé cómo es que no logran entender o no quieren entender y dicen, acá la interpelación es la prioridad a Goro. No, señores, acá es la prioridad
los asesinados por este sicario. La prioridad de la interpelación es por qué han dejado escapar, por qué le han abierto las puertas. Esa es la interpelación, entiéndanlo. Y respecto a lo que dicen, que no se quiere tocar el tema de adelanto de elecciones. Hace rato están con el tema, ponen pretextos para no tocar ese tema. Que quede claro de una vez por todas. Nosotros no le tenemos miedo a debatir y vamos a votar en contra de ese proyecto de ley inconstitucional. Así que aquellos que dicen tienen miedo, tienen pretextos, no, acá no hay ningún pretexto. Más bien estamos pidiendo que de una vez por todas se debata ese proyecto de ley. Y se va a debatir y no tengo ninguna duda que va a ir al archivo. ¿O creen ustedes que este Congreso va a aprobar un proyecto de ley inconstitucional? Está bien que se haya aprobado la reforma política y judicial con el tiempo que nos ponen sin cambiar la esencia. Pero un momentito, este Congreso tiene dignidad y así le va a hacer saber al presidente Vizcarra. Y si él y sus ministros quieren, en base a eso, hacer una cuestión de confianza, que cierren el Congreso, está bien. Es su potestad y su derecho. Pero sí tendrán que enfrentarse no solamente a la historia, sino también al Poder Judicial, porque eso no va a quedar en el aire.